Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy dibujaremos los bellos ojos estilo anime que ven en pantalla. Los materiales que necesitaremos son un lápiz HB normal, un lapicero negro o en su defecto un color o un marcador negro, colores del color que prefieran para los ojos y un color blanco, ese es muy importante. También un mini cotton, un cutie o un hisopo o en su defecto un algodón. Comenzamos. Tenemos el iris y la pupila de una forma circular. Yo estoy utilizando un envase donde guardo el grafito que tiene forma circular. Ustedes pueden utilizar cualquier otro material que tengan que también tenga forma circular. Pueden utilizar un compás o inclusive hacerlo a pulso. Y marcamos aproximadamente en el medio, que será una marca guía para hacer unos grandes ojos y unas grandes pestañas. Si observan la perspectiva de la cámara, hace ver que las hojas es más ancha en el lado izquierdo que a la derecha. Inclusive parece que los ojos están quedando como de forma inclinada, pero solamente la cámara, no problem. Así que ahora comenzamos a hacer las pestañas. Hacerlas del ancho que prefieran, o inclusive si quiere que les quede exacto, podemos utilizar una regla. Yo considero que no hace falta, entonces vamos a prescindir de la regla. Pasamos de izquierda a derecha el marco del ojo y luego vamos a ir con la parte inferior. Vamos a comenzar aproximadamente en la mitad del ojo y trazamos hasta los puntos ya mencionados. Luego hacemos lo mismo en el lado derecho. Comenzamos con el borde de los ojos en la parte superior y luego en la parte inferior, haciendo unos brillos en forma de óvalo en la parte superior de cada uno de nuestros ojos. Lo bueno cuando estamos haciendo el boceto es que si cometemos algún error podemos corregir. Por eso utilizamos muy poca presión al utilizar el lápiz para que se nos haga más fácil borrar si es necesario. Ahora vamos a hacer la pupila. Para hacer la pupila yo voy a tomar este marcador que de forma circular que nos va a ayudar para hacerla. Ambos ojos. Ustedes pueden utilizar el material que tengan a la mano con tal de que sea de forma circular. Luego vamos a realizar una línea vertical en el medio de los ojos. Esta línea vertical va a ser una línea guía que nos va a ayudar para hacer una estrella y un corazón. Y es que cuando estaba planeando hacer la pupila estaba dudando en si la hacía de forma de estrella y en forma de corazón. Y después me dije por qué no la hago o incluyo ambas formas. Entonces, terminando la línea vertical, vamos a comenzar con la estrella. Quiero que vean el proceso. Ya terminando la estrella vamos a hacer en el medio un corazón, de esta manera. Y ya terminando vamos a hacer el mismo proceso en el ojo del lado derecho. Si no les sale la primera, no se rindan, vuelvan a intentar que de seguro les va a salir. Estoy colocando el video en tiempo real para que vean cómo hago el proceso y ustedes puedan hacerlo. Y ya terminando la pupila vamos a comenzar a marcar. Yo voy a utilizar un lapicero de tinta negra. Ustedes pueden utilizar un lápiz, sea un lápiz HB6, B8 o inclusive un marcador de punta fina, el material que tengan a la mano. Coloco la regla para ver que todo está a nivel y ahora voy a colorear las pupilas. Voy a utilizar un lapicero fucsia, de color fucsia, que es una mezcla entre morado y rosado. También lo voy a utilizar en el corazón. Y luego también lo voy a repetir en el lado derecho. Aunque en el lado derecho el corazón me quedó un poco más pequeño. Y algo que solamente pude notar cuando me levanté de la silla. Y vi desde arriba. Es una técnica que he estado utilizando y realmente me ha dado bastante resultado. En el momento en el que estoy dibujando y antes de comenzar a colorear, siempre me levanto de la silla, doy una vuelta, vuelvo y me permite observar detalles que no he sido capaz de observar cuando estoy sentado. Ahora les muestro los colores con los que voy a colorear el ojo. Estoy utilizando el azul Prismacolor 906, que es el azul oscuro. Luego voy a utilizar el azul claro, que es el 903 en el lado de abajo. Vamos a hacer las pestañas, que le voy a hacer de 3 puntas de cada uno de los lados. Y las cejas puntiagudas características del anime. Estos ojos se me ocurrieron, como les comenté, porque estaba indeciso entre hacer una pupila en forma de estrella y una de corazón y decidí hacer las dos. Y es algo que me gusta mucho del estilo anime, en el que podemos utilizar toda nuestra creatividad en cada uno de nuestros dibujos y nuestros diseños. Y ya terminando este proceso vamos a comenzar a rellenar los contornos del ojo, las pestañas y las cejas. Estoy utilizando el mismo lapicero negro y esto lo vamos a hacer en ambos ojos a toda velocidad. Terminando esta parte, agarren los colores con lo que desean colorear y voy a enseñarles una técnica que va a llevar sus dibujos a otro nivel.
Acelero la cámara para que no tarde tanto el video, pero como pueden observar yo coloreo de forma circular, así el relleno es mucho más uniforme y no quedan huecos en blanco en nuestra hoja. Aplico una capa con un 20 y un 30% de presión con el azul oscuro más arriba de la mitad, y luego en la parte inferior con el azul claro realizo lo mismo. Borramos las líneas guía del principio y el sobrante lo quito con un pincel. No uso la mano porque puede ensuciar el dibujo. Agarro el color en un extremo y lo coloco de forma inclinada, casi acostada, así la presión que nosotros ejercemos con el color es mucho menor. Y después con el azul oscuro vamos a comenzar a difuminar de arriba hacia abajo de forma horizontal. Observen el proceso en tiempo real. Y después si aplicamos de un 70 a un 80% de presión, no más. Yo no aplico ni un 90 ni un 100% porque eso genera dobleces en la hoja y disminuye la calidad del trabajo. Magia viene después. Ahorita solo usamos paciencia y hacemos lo mismo con el color azul claro de abajo hacia arriba, difuminando muy suavemente. Y utilizamos una herramienta muy útil, el mini cotton, también llamado hisopo o QT, y luego también lo aplico de forma circular y nos ayuda a lograr un difuminado muchísimo mejor. El video está a velocidad normal para que puedan apreciar cómo lo hago, en círculos. Esa es la técnica. Ahora el corazón lo coloreo con un color morado y repetimos el mismo proceso en el ojo del lado derecho. Uso el lapicero fucsia en el corazón, firmo la obra y ahora sí vamos a aplicar la magia. Con un color blanco de manera circular lo aplicamos en el ojo, porque el color blanco es la magia del dibujo a color. He escuchado a personas que dicen que el color blanco no sirve para nada. No saben lo que dicen. El color blanco le da vida a los otros colores. Solo recuerden no pasar del 80% de presión. Si se pasan, le van a hacer dobleces a la hoja y eso afecta el resultado final. Este es el segundo video dibujando anime en el canal. El primero les va a aparecer aquí arriba por si desean verlo y vienen muchos más. En el próximo video dibujaremos entre 5 y 10 ojos de anime. Si les gusta el anime y desean que dibujemos algunos ojos en particular de algún personaje, escriban en los comentarios. Ya tengo algunos en mente como son los ojos escarlata de Kurapika y el Sharingan de Itachi. Terminamos el dibujo y observamos el resultado final. Si les ha gustado el video, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Se les quiere, Flex.